El día que entendí que el niño que adopté nunca lloraba por una razón oscura, sentí miedo. Miedo real. Porque no era normal, y porque, sin querer, yo había celebrado eso. Es tan tranquilo, decía la gente. Y yo asentía. Error grave. Porque en toda historia de adopción, lo que parece calma puede ser una pérdida silenciosa que nadie quiere mirar de frente. En los primeros días pensé que era suerte. Un niño que nunca lloraba, obediente, callado, perfecto. Pero la perfección en un niño es sospechosa. Muy sospechosa. Algo no cuadraba. Y cuando empecé a unir las piezas, entendí que estaba frente a una historia real conmovedora, de esas que no se cuentan en voz alta porque incomodan. ¿Por qué no lloras?, le pregunté una vez. Él bajó la mirada. Ese gesto lo cambió todo. Lo que descubrí después fue devastador. Porque no se trataba de personalidad, sino de adopción y trauma. De una infancia marcada por el silencio. De un niño que aprendió a no llorar porque llorar nunca trajo ayuda. Esta es una historia triste pero real. Una historia que te hará llorar, y si te quedas conmigo, vas a entender por qué el silencio también puede romper a una persona. Y cómo, aún así, es posible reconstruirlo todo desde ahí. Desde el primer día, el niño que adopté parecía distinto a todo lo que uno conoce sobre la infancia. Mientras otros lloraban, él observaba en silencio. Dormía toda la noche, no se quejaba, no exigía. ¡Qué niño tan tranquilo!, decían. Y él sonreía por educación, pero por dentro, algo no encajaba. Un niño que nunca lloraba parecía un regalo. Solo que los regalos demasiado buenos suelen cobrar un precio después. Había momentos en los que el silencio era casi bonito. Era como un lago sin olas, demasiado calmo, demasiado quieto. Una historia de adopción que parecía perfecta para contar, de esas que provocan aplausos. Pero la perfección tiene un sonido extraño cuando es absoluta. Ninguna rabieta, ningún pedido de brazos, ningún miedo. Eso no era paz, era contención. Una historia emotiva empezaba ahí, sin que nadie lo notara. Él recuerda haber pensado, tal vez tuve suerte. Y ese pensamiento, hoy, pesa como culpa. Porque mientras celebraba el comportamiento ideal, ignoraba señales sutiles de adopción y trauma. Los niños no nacen en silencio absoluto, aprenden a callar. Y cuando aprenden demasiado pronto, algo les fue arrebatado. Esa historia triste pero real apenas comenzaba. Y el silencio, poco a poco, empezaría a incomodar más que cualquier llanto. Con el paso de los días, ese silencio empezó a cambiar de forma. Ya no era solo calma, era ausencia. El niño silencioso no reaccionaba al caerse, no lloraba al hacerse daño, no extendía los brazos para pedir consuelo. Había algo profundamente desconcertante en eso. En cualquier historia real conmovedora, el detalle pequeño suele llevar la verdad más grande. Y ahí, en los gestos que no venían, algo gritaba sin sonido. Él recuerda un momento específico, la rodilla raspada, la sangre fina corriendo, y ningún llanto. Ningún me duele. Solo ojos bajos, como si el dolor fuera un asunto privado, algo que no merecía ser compartido. Era imposible no sentir orgullo. Y, al mismo tiempo, un malestar extraño, casi físico. Un frío breve en el pecho. La sensación de estar aplaudiendo algo que quizás no debería existir. En ese punto, la historia de adopción aún parecía bajo control. Se decía a sí mismo que era adaptación, que cada niño reacciona diferente. Pero la infancia marcada por el silencio comenzaba a revelarse en los detalles más simples. Los niños aprenden rápido cuando no molestar es una forma de sobrevivir. Y sin darse cuenta, él empezaba a preguntarse, ¿qué tuvo que pasar para que ese niño aprendiera eso tan pronto? Fue conviviendo con otros niños que la diferencia se volvió imposible de ignorar. Mientras los demás lloraban, peleaban, reían fuerte y desafiaban los límites, el niño que adopté permanecía callado, atento, casi invisible. Era como si siempre intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Esa comparación dolía, porque dejaba claro que algo había sido interrumpido demasiado pronto. Una historia emotiva empieza, muchas veces,
cuando notamos lo que debería existir y no existe. Los demás niños aprendían a hablar llorando, gritando, equivocándose. Él no. Él había aprendido a callar. Un niño que nunca lloraba no era señal de fortaleza, sino de adaptación extrema. En cualquier historia que te hará llorar, hay un momento en que la normalidad de los demás revela la herida de uno. Y ese momento llegaba cada vez que alguien decía, es tan bueno, nunca molesta. Ahí nacía una pregunta difícil de tragar: ¿cuántas veces la sociedad aplaude a los niños que no dan trabajo, sin ver el costo emocional que eso implica? Los niños adoptados cargan historias que no siempre saben contar. La comparación no era justa, pero era inevitable. Y cuanto más observaba, más entendía que esa historia triste pero real estaba lejos de ser solo sobre comportamiento. Algo había sido roto antes incluso de su llegada. Y pronto, esa constatación dejaría de ser solo una incomodidad silenciosa. Para no enfrentar lo que incomodaba, hizo lo que muchos adultos hacen: racionalizó. Se dijo que era solo adaptación, que la adopción emocional requiere tiempo, que cada niño tiene su ritmo. En toda historia de adopción, existe esa fase en que el amor intenta explicar lo inexplicable. Y así, el silencio dejó de ser una alerta y se convirtió en una característica. Una etiqueta demasiado cómoda. Él escuchaba a especialistas improvisados, vecinos, conocidos, parientes bien intencionados: mejor así, no llora. Es educado. Frases simples que sonaban como elogios, pero escondían una trampa. Los niños, fáciles, alivian a los adultos, pero no siempre están en paz. Los niños que no expresan emociones no son tranquilos, muchas veces están cansados de intentar. Fue entonces cuando notó algo incómodo: como sociedad, romantizamos el silencio infantil. Transformamos la supervivencia en virtud. Esa historia real conmovedora empezaba a adquirir más peso, porque no era solo sobre un niño, era sobre todos los adultos que aprenden a confundir obediencia con bienestar. Y cuando esa ficha cae, la próxima señal deja de ser ignorada, se impone. La grieta apareció un día cualquiera, de esos que no se marcan en el calendario. Una caída simple, un ruido seco, el cuerpo pequeño en el suelo. Cualquier niño lloraría. Pero él no. Se quedó quieto, respirando corto, mirando a su alrededor como quien pide permiso hasta para sentir dolor. El silencio fue tan pesado que pareció llenar todo el espacio. Ahí, esa historia de adopción dejó de ser cómoda. Su cuerpo reaccionó antes que su mente: un frío en el estómago, las manos heladas, el corazón acelerado. Algo estaba mal, no en el niño, sino en lo que había aprendido sobre el dolor. Un niño que nunca lloraba, en ese contexto, no era señal de control emocional, sino de contención profunda. En muchas historias de vida reales, ese instante lo cambia todo, cuando lo que no pasa asusta más que lo que pasa. En ese momento, entendió que ya no podía fingir. El silencio que duele tenía rostro, tenía edad, tenía historia. La infancia marcada por el silencio empezaba a exigir atención. Y mientras lo ayudaba a levantarse, una pregunta quedó resonando por dentro, insistente, casi cruel: ¿qué tiene que vivir alguien para aprender a no llorar, ni siquiera cuando duele? La respuesta aún estaba por venir. Después de aquel día, nada volvió a ser simple. Entró en un conflicto silencioso consigo mismo: investigar o seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque buscar la verdad significaba aceptar que había fallado al no darse cuenta antes. En toda historia triste pero real, existe ese punto de quiebre, cuando la ignorancia deja de proteger. El miedo no era por lo que descubriría sobre el niño, sino por lo que descubriría sobre sí mismo. Negar era tentador. Se decía que estaba exagerando, que el trauma infantil pertenecía al pasado, que ahora había amor suficiente. Pero la mente insistía, como un libro que sigues leyendo aún sabiendo que el final va a doler. Un niño silencioso no nace así, se construye. Y esa construcción siempre tiene testigos ausentes. Cada noche traía nuevas preguntas. Se sorprendía recordando pequeñas escenas, ahora bajo otra luz. El silencio ganaba peso, las pausas se volvían demasiado largas. La historia que nadie cuenta empezaba a reclamar espacio.
Y cuanto más posponía la búsqueda de respuestas, más clara se volvía una verdad incómoda. Seguir callando también era una elección, y las elecciones tienen consecuencias. La decisión de buscar ayuda no llegó con alivio, llegó con miedo. Empezó despacio, conversaciones cortas, preguntas cuidadosas, como quien no quiere oír ciertas respuestas. Profesores, orientadores, especialistas, nadie hablaba de etiquetas, pero todos hablaban de señales. En toda historia real conmovedora, hay un momento en que alguien dice algo simple, y esa frase queda grabada para siempre. Una de esas conversaciones terminó con un silencio extraño al otro lado de la mesa. Luego, la frase, hay niños que aprenden muy temprano que llorar no cambia nada. Eso golpeó fuerte. Un niño que nunca lloraba dejaba de ser un misterio y comenzaba a convertirse en un espejo de algo más profundo. No era falta de emoción, era exceso de experiencias que nadie quiso escuchar. Salió de allí con la cabeza llena y el pecho apretado. La adopción y el trauma dejaban de ser conceptos lejanos y tomaban forma real, concreta. La historia que nadie cuenta se revelaba poco a poco, como piezas de un rompecabezas doloroso. Y cuanto más aparecían las respuestas, más clara era la sensación de que la verdad completa todavía no había sido dicha. La verdad no llegó de golpe. Llegó en partes, como si supiera que era demasiado pesada para ser entregada de una sola vez. Empezó a entender que aquel niño que nunca lloraba no era indiferente al dolor, simplemente había aprendido que expresarlo no traía respuesta. Aprendió a no llorar porque, en algún momento, nadie vino. Y cuando eso ocurre demasiado temprano, el cuerpo aprende antes que el corazón. Los recuerdos comenzaron a reorganizarse. La mirada baja, la postura contenida, el cuidado excesivo de no molestar. Todo apuntaba a una infancia marcada por el silencio, donde llorar no era una opción, sino un riesgo. Esa historia emotiva dejaba claro que el silencio no era personalidad, era estrategia. Una forma de sobrevivir cuando el mundo no ofrece brazos. Fue entonces cuando la frase cobró sentido completo, nadie quería aceptar la verdad. Aceptar significaba admitir que aquel niño había sido fuerte por necesidad, no por elección. Un niño roto por dentro, funcionando por fuera. Y mientras esa comprensión se formaba, surgía un dolor nuevo, saber que amar, a partir de ahora, exigiría más que cuidado, exigiría reconstrucción. La transformación no ocurrió en un gran momento, sino en pequeños gestos repetidos. Aprendió que enseñar a alguien a sentir comienza por permitir el error, el llanto, el desorden. Hubo días en que nada parecía cambiar y otros en que una simple mirada sostenida ya era una victoria. Esta historia de adopción dejaba claro que la confianza no se impone, se construye, despacio, con constancia. Empezó a nombrar las emociones en voz alta, está bien estar triste. Puedes llorar aquí. Frases simples, casi obvias, pero revolucionarias para quien vivió el dolor silencioso. Poco a poco, el vínculo entre padre e hijo fue ocupando el espacio donde antes había cautela. No se trataba de borrar el pasado, sino de crear un presente lo suficientemente seguro como para que ya no fuera necesario esconderse. Un día, casi sin aviso, los ojos se llenaron de lágrimas. Pocas, contenidas, pero reales. Y en ese instante entendió que la sanación emocional no es un espectáculo, es un proceso íntimo. Esta historia triste pero real no termina con un final perfecto, termina con esperanza. Y esa esperanza, ahora viva, abriría espacio para algo aún mayor, algo que cambiaría todo a partir de ahí. Esta historia real conmovedora no es solo sobre el niño que adopté ni sobre un niño que nunca lloraba. Es una invitación incómoda a mirar más profundo. ¿Cuántas veces aplaudimos el silencio, la obediencia, la fortaleza, sin preguntarnos qué se rompió para que alguien dejara de pedir ayuda? El silencio que duele no siempre hace ruido, pero deja marcas profundas. Y reconocerlo ya es el primer acto de sanación. Ahora te pregunto algo, de verdad, ¿a quién en tu vida le estás pidiendo calma cuando lo que necesita es ser escuchado? ¿En qué momento tú mismo aprendiste a no llorar para sobrevivir? Las heridas emocionales de la infancia no desaparecen solas, pero pueden transformarse cuando hay conciencia, presencia y coraje.
La sanación emocional empieza cuando dejamos de huir de lo que sentimos y nos permitimos mirar de frente aquello que evitamos durante años. Si esta historia que te hará llorar tocó algo dentro de ti, no la ignores. Reflexiona, conversa, cambia una pequeña actitud hoy mismo. Y si quieres seguir profundizando en historias humanas que incomodan pero sanan, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos. Porque aprender a sentir, después de tanto silencio, puede ser el acto más valiente de todos. Si esta historia triste pero real te tocó, no dejes que termine aquí. Dale like a este video para que más personas puedan escuchar una historia que nadie cuenta y que tantos necesitan entender. Tu interacción no es solo un número, es una señal de que este tipo de contenido importa, de que el storytelling emocional en español también puede sanar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no contamos historias para distraer, contamos historias que tocan el corazón, que cuestionan, que incomodan y que transforman. Cada semana compartimos historias de vida reales, relatos profundos sobre adopción, infancia, dolor silencioso y superación, para quienes quieren mirar más allá de la superficie. Y mantente atento, porque en el próximo video te contaré qué ocurrió el día en que ese niño lloró por primera vez y por qué ese momento cambió nuestras vidas para siempre. A veces, una sola lágrima dice más que años de silencio.